Hola amiguitos, ¿qué tal? Que estaba aquí buscando uno de los elementos que vamos a utilizar en los juegos de magia de hoy. Pero que quería deciros que hoy estoy muy contento. Primero, porque hace un día espectacular y entonces vamos a ir a grabar a Salinas. Y otra cosa, pues que ya me han puesto dos vacunas, una aquí y otra aquí. Y que estoy encantado. ¿No os acordáis? ¿Viste la tontería esa de que la gente se le quedaba pegada a las cucharitas? Eso son tonterías, olvidaros del todo. Bueno, vamos caminando para Salinas y grabamos los juegos, ¿eh? Venga, hasta ahora, amiguitos. Oye, por cierto, no olvidéis mineralizarse y vacunarse. Hasta otra. Hola amiguitos, pues bueno, como os decía, ya estamos aquí en el vecino concejo de Castrillón y estamos en Salinas. Estamos en el Museo de Anclas Philippe Cousteau. Philippe Cousteau era el hijo del conocido oceanógrafo Jacques Cousteau, pues que perdió la vida en un accidente con un helicóptero en el río Tajo, a la altura de Lisboa. Y aquí en Salinas han querido unir la pasión de Philippe Cousteau por los océanos para rendirle también un homenaje a la gente de la mar. Y que mejor, pues, que algo tan emblemático como es el ancla de los barcos, que es lo que podéis ver aquí. Tenemos una colección de un montón de anclas de barcos que bien por una razón o por otra se han hecho un poquito importantes en la vida de Asturias. También podéis encontrar un montón de velas. Representan las velas, esos monumentos que tenemos aquí detrás, representan las velas de los barcos y que originalmente he leído que eran de vidrio, pero que los vándalos, tontos los hay en todos los sitios y aquí en Asturias algunos que otros también tenemos, pues se las cargaron. Y entonces lo que han hecho es hacerlas de metal. Y así, a la que vengan ahora a romperlas si quieren. Bueno, como veis, este es un museo que se encuentra al aire libre. Aquí las paredes son el mar, la montaña y el techo. Como os decía, homenaje a toda la gente de la mar. Oye, pues ¿qué os parece si hacemos el primer juego de magia? Lo hacemos aquí, con las velas aquí en el fondo. Y para ello vamos a utilizar una botella de plástico. Una botella de plástico, como veis, normal y corriente. Una botellita de plástico normal y corriente. ¿Veis? Le vamos a quitar el tapón. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar también con un globo. Un globo normal y corriente. ¿Veis aquí? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Este globo se lo vamos a poner aquí, en la boca de la botella. A ver si consigo ponérselo rápidamente. Porque es un poquito difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Oh, vale, muy bien, me vale. Hemos metido el globo en la boca de la botella. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser soplar el globo y vamos a tratar de llenarlo y vais a ver lo que va a pasar con el globo. Vamos allá. Sencillamente que el globo, aunque está abierto, quiero que lo veáis, no se desinfla. Se desinflará cuando yo le diga, globo, desínflate un poquito. Y el globo, poquito a poco, se va a ir desinflando un poquito. Lo para. Y el globo se para. Y recordad que sigue estando abierto. Pero yo le digo, globo, desínflate otro poquito. Y el globo se desinfla otro poquito. Y yo le digo, para. Y el globo se para, pero sigue estando abierto. Y al final yo le acabo diciendo, globo, mira, desínflate del todo ya que ya se acabó el jueguecito. Magia con botella, dice el tonto lava del magia con botella. Magia con botella y lo que me hacía yo en los conciertos de heavy metal, colega. Dice que me hacía, mira, hace poco ahí en Avilés, en el concierto, estuve viendo un concierto del mejor grupo de heavy metal que había en España, Barón Cojo. Bueno, se llaman de otra manera, pero ya lo llamo Barón Cojo porque el que no coge de la asiática está un poco teniente y tal. Eso sí que era magia con botellas. Las botellas volaban de un lado a otro.
Y yo de cerveza me hice desaparecer como 5 o 6. Sí, como quien no quiere la cosa. Dejaros de tanta magia y de tanta tontería. Y al que me apuntarse al puñetero canal este, el show de Juanjo, se les va a ver conmigo y con el Rulas que está ahí preparado. Hasta luego, coleguitas. Otro jueguecito de magia. Un jueguecito de magia en el que lo que va a ser importante de nuevo va a ser una botella. Como veis, ¿qué tenemos? Una botella en la que en el interior vamos a quitarle el tapón para que lo veáis. En su interior, ¿qué tenemos? Tenemos un pañuelito. Vamos a hacer una cosa. A la botella le vamos a volver a colocar el tapón, ¿vale? Le vamos a volver a colocar el tapón. Y tenemos, espero que no se me vuele esto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un cilindro, el cual lo único que vamos a hacer va a ser tapar la botella, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí. Espero que no se me vuele con el aire, porque es lo que tiene trabajar en los espacios abiertos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, el pañuelo me lo voy a guardar de momento aquí en el bolsillo, hasta aquí, no os preocupéis que va a volver a funcionar. Y lo único que tenemos que utilizar ahora va a ser una hoja de publicidad. ¿Veis? Una hoja de publicidad. ¿Qué vamos a hacer con la hoja de publicidad? Lo que más nos encanta hacer, ¡uepa!, a los magos, que es cucuruchos. Uy, espera que este me ha salido un poquito mal. Cucuruchos, ¿veis? Y ya sabéis que a los magos lo de hacerlo... Espera, que no se me quiere pegar. Lo de hacer cucuruchos a los magos nos encanta, pero sobre todo nos encanta porque un cucurucho en las manos de un mago se convierte sencillamente en una puerta a otra dimensión. Y lo que quiero que veáis es que aquí seguimos teniendo la botellita tapada con el cilindro y el pañuelo lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues vamos a coger el pañuelo, lo vamos a introducir aquí en el fondo del cucurucho. No os preocupéis, que veis que sigue estando en el fondo del cucurucho y lo único que tenemos que hacer ahora es darle un buen pase mágico y conseguimos que el pañuelo sencillamente nos desaparezca en el cucurucho, porque aquí ya no hay nada. Y alguno dirá, la publicidad, como siempre nos la mandamos. Alguno dirá, ¿y dónde está el pañuelo que había aquí? ¿No te lo crees? Vamos a ver, solamente tenemos que hacer ¡hop! Y aquí nos aparece de nuevo. ¡Uy! Que se me ha quedado enganchado el dedo. A ver, nuestro pañuelo desaparecido. Recuerda que esto es magia, pura magia, desde el Museo de Anclas Philippe Cousteau en Salinas.